Cada una de las áreas del conocimiento que estudias hoy en día ha pasado por un largo proceso de desarrollo. Es el caso de la psicología, en donde a partir del siglo XIX surgen las escuelas psicológicas y dentro de las concepciones que tienen del mundo vamos a ver cómo se diferencian unas con las otras. Sin embargo, todas son igual de importantes a la hora de querer alcanzar la consolidación de la psicología como una ciencia. Así tenemos escuelas como el estructuralismo, en representantes como Wilhelm Wundt, quien fuera el maestro de Titchener. Además, tenemos el funcionalismo en la imagen de John Dewey. Y por supuesto, tenemos también una escuela como el conductismo en la imagen de Iván Petrovich Pavlov, aunque fuera Watson el que verdaderamente funda este enfoque. Finalmente, vamos a hablar acerca del psicoanálisis y su representante Sigmund Freud. Todas estas escuelas diversas en cuanto a la forma de interpretar y de entender los procesos psicológicos y también cómo es que la psicología debe de proceder en cuanto a su estudio, van a ser igual de significativos a la hora de lograr un cometido conjunto, que es el de establecer a la psicología como una ciencia más entre todas las que ya existían. Bienvenidos chicos a esta segunda sesión del curso de psicología. Mi nombre es Elizabeth Colán, estás en Genes, su mejor opción, y esta es una clase dedicada a chicos de cuarto de secundaria. La semana pasada habíamos visto los antecedentes de la psicología hasta lograrse convertir en una ciencia. El día de hoy vamos a ver cómo es que esta disciplina logra consolidarse como una ciencia fáctico-social gracias a los aportes de los enfoques o escuelas que van a ir surgiendo a partir del siglo XIX. Sin más, hijo, bienvenido a esta nueva sesión. Vamos a empezar con los antecedentes. Si hablamos de antecedentes, dos son los fundamentales. ¿Cuáles? Número uno, publicación del libro Elementos de la Psicofísica. Mire aquí, por favor, psicofísica. Dos términos importantísimos. Por un lado, psicología y por otro lado, física. Bajo la perspectiva de Theodor Fechner, los procesos que los seres humanos tenemos son procesos que se pueden visualizar, ya que también van a generar cambios físicos, cambios fisiológicos. Todos los seres humanos somos cuerpos, somos materias que estamos susceptibles de ¿qué? De que los estímulos como la luz, como las ondas sonoras impacten sobre nosotros. Y eso tiene una reacción dentro de nuestro organismo. Esos estímulos van a traer consigo un hecho psicológico o lo que vendría a ser la manifestación, ¿no?, de algo más complejo que tiene como objeto de estudio la psicología. No se habla tanto de proceso mental aquí porque estas personas lo que desean es utilizar métodos un poco más objetivos, métodos, claro, como la ciencia, que puedan demostrar aquello que están proponiendo. Por ello es que se dedican a estudios sencillos dentro de la sensación, por ejemplo, a ver cuánto se demoran nuestros ojitos en dilatarse, nuestras pupilas, ¿no? O de repente cuánto nos demoramos en articular una frase, o cuál es el tiempo que debe pasar para que nosotros interpretemos un sonido. Cuestiones muy básicas las que estudian aquí, pero por favor, recuerda, elementos de la psicofísica con Fechner, 1860, fundamental, porque se mezcla psicología con física. Es más, la física es la ciencia que ayuda a la psicología también a convertirse en una. Pasemos con la creación del primer laboratorio experimental en el año de 1879, específicamente en Alemania. Lo elaborado por Wilhelm Wundt es toda una revolución dentro de su tiempo, debido a que antes no existía un lugar específico en donde los psicólogos realizaran sus investigaciones. Si querían comprobar que efectivamente mi pupila se dilataba después de 3 segundos y que eso tenía que ver con tal vez un movimiento al interior de mi cerebro, ¿no?, o con el procesamiento de esta información, no podían hacerlo. La creación de este primer laboratorio experimental lo que va a traer consigo es un hito en donde a la psicología ya no se le va a ver solo como una especulación en torno al alma o en torno a la mente, sino más bien como una disciplina que quiere ser seria. Y como es seria, quiere demostrar lo que propone. Pasemos ahora, chicos, a ver los enfoques propiamente dichos. Tenemos en primer lugar al estructuralista, que surge en Estados Unidos, 1879, cuyo representante es Titchener. Ojo, Titchener fue discípulo, adivina de quién, de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es considerado como estructuralista, aunque ni siquiera él lo sabe, pero bueno.
Titchener fue el que lo colocó dentro del estructuralismo. Imagínate tú que nuestra conciencia es como un rompecabezas que tiene diferentes piezas, ¿ok? Pero para el estructuralismo unas piezas son más importantes que otras. Entre esas piezas que son más importantes que otras tenemos a los sentidos, tenemos a las imágenes y tenemos también a las emociones. Bajo la perspectiva del estructuralismo, esas piezas de rompecabezas que vendrían a estar conformando mi conciencia serán cruciales para que se pueda dar dentro de mí todos los otros procesos que me permiten interactuar con los demás y con mi medio en general. Ojo, el estructuralismo no busca entender cómo funcionan esas piezas, sino el dar cuenta de cuáles son esas piezas, ¿no? Y bueno, tal vez sí, en un sentido bastante general o bastante amplio, ¿no? Una descripción de cada uno de ellos. El estructuralismo también hace investigaciones en procesos mentales bastante básicos, como la sensación y como la percepción. Dentro de los métodos más utilizados está, número 1, la introspección. El representante, recuerda más destacado, el fundador es Titchener. Wundt es quien, el maestro, el profesor de Titchener. No está considerado propiamente como representante de, ¿no? Pero lo adscriben a esta escuela o este enfoque por haber sido el maestro de Titchener. Bueno, también tenemos a Warren. Estructuralismo entonces que busca estructuras. ¿De quién? De la conciencia. Estructuras como cuáles, como los sentidos, como las imágenes y como las emociones. Nuestra mente, ellos no utilizan el término mente, ojo, sino más bien conciencia, se compone como un rompecabezas de ciertas fichas, de ciertas partes, y hay unas partes que son más importantes que otras. Pero frente al estructuralismo surge una postura que dice, un momentito aquí, detengámonos, dice, ¿cómo que lo más importante son las estructuras de tu conciencia? No, lo más importante es lo que esas estructuras hacen, qué función cumplen, porque se supone que dependiendo de la función es que vas a poder establecer cuánto te ayudan o cuánto no te ayudan en el plano práctico. En el caso de los funcionalistas, su nombre te lo dice, buscan la función de ¿qué? De esas estructuras, no, de la conciencia, no, solamente buscan la función de lo que vendría a ser, en este caso, la conciencia. ¿Cómo es que las manifestaciones de la conciencia, no las llaman propiamente estructuras, ojo, ¿ok? Van a ir sirviendo para adaptarnos al medio ambiente. Y es más, bajo la perspectiva del funcionalismo, esas estructuras que mencionaba el estructuralismo de la conciencia no son estáticas, sino que más bien son dinámicas. En el caso del funcionalismo, va a tener como máximo representante el fundador a Dewey. Ojo, el funcionalismo se va a apoyar mucho en lo dicho por Charles Darwin. ¿Qué decía Charles Darwin dentro de su teoría de la evolución de las especies? Número 1, decía que los individuos más aptos son los que logran adaptarse. Sobrevive solo el más fuerte en términos de adaptabilidad. ¿Cómo es que nosotros probamos la adaptación dentro de las especies? Con manifestaciones muy claras o evidentes, como por ejemplo lo que vendría a ser en este caso los cambios físicos. Si tú revisas un libro de biología, tal vez en la parte evolutiva, te vas a dar cuenta de que las jirafas antes eran no tan cuellonas, no tenían tanto cuello, sino que tenían un cuello pequeño. Luego fueron estirando el cuello debido a una necesidad del mismo ambiente. ¿Cuál era esa necesidad? La necesidad era la de alcanzar alimento de las partes más altas, ¿no? Había más frutos en las partes más altas, entonces la jirafa empezaba a alzar el cuello, ¿no? De esa manera su cuello también, evolutivamente hablando, fue creciendo. El incremento del cuello de la jirafa vendría a ser una respuesta adaptativa práctica. En el plano práctico le sirvió a la jirafa ¿para qué? Para sobrevivir. En el caso de los seres humanos podemos hablar de algo similar, como es que el pasar de ser cuadrúpedos a ser, en este caso, bípedos, nos ayudó a poder visualizar quiénes estaban frente a nosotros, es decir, a poder visualizar si es que el enemigo venía o no. Ese paso evolutivo del cuadrupedismo al bipedismo fue fundamental para nosotros. Imagínate, dentro de nuestra conciencia, dentro de esos procesos no llama mentales, solamente conciencia, que tenemos los seres humanos, igual van a haber ciertos procesos más importantes que otros que nos han ayudado a adaptarnos. Pero ahí también están privilegiando ciertos procesos, igual que el estructuralismo, sí, en cierta medida lo hace. Pero lo que les interesa, recuerda, es la función. ¿Para qué te ha servido? ¿Para qué le sirvió a la jirafa
el estirar el cuello, alargarse, ¿para qué le sirvió al ser humano pasar de ser cuadrúpedo a ser bípedo? Esa sería la pregunta fundamental del funcionalismo, pero llévalo al plano de los procesos mentales. Entonces, el funcionalismo nos dice que entre las funciones más exquisitas de esa conciencia tenemos a las emociones. Tanto así que James y Lange, William James y Lange, postulan una teoría en torno a las emociones. La pregunta es, ¿cuál es el origen de las emociones? ¿Es fisiológico o es más psíquico? En pocas palabras, cuando una emoción me invade, ¿qué es lo que surge primero? ¿La respuesta fisiológica o la emoción misma? O, en otros términos, emoción o respuesta fisiológica es lo que surge primero. Con un ejemplo así bastante ilustrativo. Cuando estoy cruzando por la calle y me quieren robar, me invade el miedo. Tengo miedo. Primero me quedo estática, primero me quedo estupefacta, primero me quedo temblorosa, o es que primero el miedo me invade y luego sucede todo lo demás que son respuestas fisiológicas, respuestas físicas de mi organismo. Bajo la perspectiva de James y Lange, primero me quedo estática, primero me quedo estupefacta, primero empiezo a temblar y luego recién surge la emoción, a causa de lo que vendría a ser la parte fisiológica. Sí, bueno, es una teoría entre las que hay, porque hay otra teoría que también se opone. Todas estas teorías siguen la línea de Charles Darwin, porque Charles Darwin también estudió a las emociones como un proceso o procesos muy complejos o básicos también, que nos ayudaron a adaptarnos en nuestra vida muy primitiva. Recuerda que si tú ves el cerebro, te vas a dar cuenta de que la capa más profunda es la del sistema límbico, donde encuentras a la amígdala, donde encuentras también, bueno, en conjunto al hipotálamo, regulando por ahí, al septo, etc. Esta capa, que es la más primigenia, se va a caracterizar por ser la base de las emociones. Y esta capa, que es la más primigenia, porque lo podemos ver evolutivamente, cada una de las capas corresponde a un periodo diferente, y mientras más externa sea la capa, es más reciente. Esta capa de nuestro cerebro que se desarrolló en conjunto con las emociones, obvio, que se expresaron gracias a esta base física, nos ayudaron a tener el sentido del miedo cuando se acercaba un extraño, ¿no? La reacción del miedo frente a lo extraño. Nos ayudaron también a atacar, si de repente antes no podíamos gritar palabras articuladas, podíamos hacer sonidos onomatopéyicos y podíamos alertar a todos de que estamos en peligro, ¿no? La ira me ayudó a destruir a mis contrincantes por aquel entonces para poder sobrevivir también, ¿sí? Aparte de ello, la alegría me ayudó a poder asociarme con los demás, formar grupos, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos como las sociedades modernas, ¿cierto? Entonces, todos ellos parten desde la perspectiva de Charles Darwin de la cuestión adaptativa, ¿no? Si nosotros estudiamos las funciones de nuestra conciencia, hay funciones más especiales como el de las emociones, que nos ayudan a adaptarnos, pero además ellos tienen una teoría en donde antes de las emociones siquiera surge lo fisiológico, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí entonces el funcionalismo. Pasemos ahora a hablar acerca del conductismo. El conductismo es un enfoque que, como lo dice su nombre, se va a enfocar en la conducta. La conducta es todo lo que podemos ver. Estoy hablando, me estoy movilizando, estoy molesta, estoy alegre, ¿no? Pero ellos son más radicales y dicen conducta también son las respuestas fisiológicas, las respuestas físicas de mi organismo, como cuáles, la salivación, la circulación de mi sangre, el inhalar, el exhalar, o sea, el respirar. Entonces, tomando en consideración ello, también vamos a ver que su ámbito es el aprendizaje. ¿Les interesa saber cómo se aprende? No, les interesa solo modificar conductas, es decir, el que el individuo se comporte de una manera o de otra manera. Eso es lo único que les interesa. ¿Y cómo se produce el aprendizaje? No, eso no les interesa tanto como el recibir resultados prácticos. En el caso del conductismo, vamos a tener que la base de su aprendizaje es la asociación de estímulos. Estímulo es todo aquello que me afecta, desde el color hasta, es decir, la luz, ¿no? Los fotones que se acercan a mí, hasta las ondas sonoras que se propagan por él. Todos estos son estímulos. Pero los estímulos no tienen una misma respuesta. Y bueno, la respuesta varía de cuánto haya yo afianzado ese estímulo. Bajo la perspectiva de los conductistas, específicamente bajo la perspectiva de Pavlov, se pueden asociar dos estímulos y hacer que una conducta se modifique. Por ejemplo, un estímulo vendría a ser un plato de comida, porque es algo que a mí me llama la atención, es algo que genera una respuesta en mí. La comida es un estímulo, de tipo condicionado o incondicionado. Es incondicionado porque no está asociado a ningún otro estímulo, solo es la comida y ya. Comida, ¿qué hace el perrito inmediatamente? Empieza a salivar. Si es que colocamos
frente a un perrito, vamos a ver que empieza a salivar. Entonces, la salivación, que es una respuesta condicionada, incondicionada. Incondicionada porque surge naturalmente. Comida, perrito, ok, parece interesante. Iván Petrovich Pavlov dijo, ¿y qué tal si al perrito lo condicionamos para que salive en un momento determinado? Es decir, ¿qué tal si hacemos que la salivación, que es un reflejo, se pueda modificar a la hora que nosotros queramos? O pueda aparecer a la hora que nosotros queramos dentro de la experimentación o dentro de la vida cotidiana. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Entonces Pavlov dijo, vamos a asociar comida, pero con otro elemento más, que al principio era neutro porque no ocasionaba ninguna respuesta. Esa vendría a ser una campana. Campana, comida, campana, comida, campana, comida, campana, comida. ¿Qué hace el perrito? Ah, campana. Entonces empiezo a salivar porque viene la comida. De esta manera se hizo que el perrito ya no salivara solo naturalmente, sino también por medio de otro elemento, que vendría a ser la campana. Imagínate, este principio se puede utilizar con los seres humanos, por supuesto. Todos los días nosotros asociamos estímulos, como por ejemplo dentro del colegio, en las presenciales, recordarás, timbre, ¿hora de qué? De recreo. Asociamos timbre con ciertas actividades y por eso salimos corriendo. Todos, todos más salen corriendo. Dentro de las cárceles también es muy común, timbre, hora de desayunar, timbre, hora de ir a almorzar, timbre, hora de nuevo descansar, timbre, hora de ir a descansar, ¿no? Entonces, toda nuestra sociedad, dirían los conductistas, y hacen bien, está articulada bajo asociación de estímulos, ¿no? Pero no solamente bajo asociación de estímulos, sino también bajo asociación de esfuerzos y castigos, que es lo que nos va a proponer Skinner, otro representante del condicionamiento operante. Bajo su perspectiva, nuestra vida es una vida de refuerzos y castigos. ¿Cómo aprendemos a articular nuestro lenguaje? Muy bien, bravo, un refuerzo. ¿Cómo aprendemos a caminar? Un pasito, dos pasitos, tres pasitos. Muy bien, bravo, un refuerzo. ¿Cómo aprendemos a comportarnos bien, no? Si es que no te portas bien, entonces te quito la laptop. Un castigo. Ojo, pero Skinner no solamente nos dice cómo es que se afianza o cómo es que se extingue una conducta, sino que también nos dice que hay diferentes tipos de refuerzos y de castigo. Por ejemplo, en el caso de los castigos, no solo está el castigo positivo, en donde te doy un elemento que no te gusta, también está el castigo negativo. Negativo y positivo depende de si te doy algo o te quito algo. Positivo, te doy algo. Negativo, te quito algo. Castigo positivo, ¿qué te voy a dar? ¿Algo que te desagrada? Sí, te voy a dar algo que te desagrada. En el caso del castigo negativo, te voy a quitar algo que te agrada. Si es castigo, te tiene que agradar. Porque si te quito algo que te desagrada, entonces sería un premio, sería un reforzador. Skinner entonces va a profundizar mucho en lo que son los refuerzos y los castigos como mecanismos para mantener o para extinguir una conducta. Si el niño hace berrinche, entonces castigo. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Que esa conducta negativa se extinga. Pero hay diferentes tipos de castigo. Ojo, no solamente es el castigo físico, sino también el castigo que se aplica al quitar algo que nos gusta. Es una segunda forma de castigo. Pasemos por último a Watson, que es quien va a aplicar todo ello a los seres humanos. ¿Y qué tal si el conductismo va un poco más allá y experimenta con humanos? A Watson. Es conocido por haber creado una fobia asociando estímulos, en este caso la aparición de una rata y la salida de la madre de un cuarto a un niño de aproximadamente 2 años. Es el caso del niño Albert, lo pueden buscar en internet. Vamos entonces con el enfoque psicodinámico, por último, opuesto totalmente al conductismo. Mientras el conductismo quiere estudiar las conductas, el enfoque psicodinámico o psicoanalítico quiere estudiar el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Tenemos aquí un iceberg. Nuestra personalidad se compone de 3 dimensiones: yo, super yo y ello. Ello, la parte que no se puede ver, la parte más profunda del iceberg. Es el que hizo estrellarse al titanio, ¿no? El super yo es la parte intermedia, pero que idealiza lo que soy. Y por último el yo, que es la parte real, lo que conoces en mí, lo que ves en el pleno presente, en el pleno del estar despierto. Sigamos entonces y vamos a tener ahora que hay otra cuestión más dentro del psicoanálisis con respecto a sus métodos. El método que utiliza el hipnosis, la asociación libre y también la introspección. Por último, recuerda que el máximo representante fue Sigmund Freud. El enfoque psicodinámico se llama así precisamente porque estas 3 estructuras están en lucha. El ello, que vendría a ser la parte más inconsciente, donde guardo mis traumas más tempranos, y también las pulsiones o inclinaciones como la búsqueda del deseo del placer, o también el impulso de muerte, está en la parte más profunda, no se puede ver, y está en constante que lucha, pum, pum, ¿con quién? Con el super yo, que es la idealización que he hecho de mí. Tú, Lisbeth, eres una persona correcta, moral, etc.
que me está también vinculado a lo que vendría a ser el yo, que es la fase de la realidad o el plano de la realidad, en donde estoy completamente lúcida de lo que hago y lo que no hago. Imagínate, el yo tranquilo, aquí en el plano real, pero por otro lado el super yo tienes que actuar bien. Actúa bien, 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 normas, normas, leyes, leyes, leyes. Mira lo que estás haciendo. Y por otro lado el ello, no, busca el placer, o busca tal vez el deseo de la destrucción o la autodestrucción. Por eso se llama enfoque psicodinámico, todo choca. Bien chicos, hasta aquí lo referente al tema del día de hoy. Espero te haya gustado, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídate bastante, pero antes de irme, recuerda que tienes una tarea referente a este tema, Historia de la Psicología número 2. Ahora sí, buenas vibras, que el universo te proteja. Si te quedaste hasta el final, vas a poder ver esta síntesis de la clase. En ella vas a recordar cada una de las partes de esta sesión. En la primera parte vimos a este personaje, Wilhelm Wundt, quien es un destacado teórico alemán que vive entre 1832 y 1920. Específicamente fue médico, psicólogo y filósofo. Recuerda que es importantísimo ya que da origen a un enfoque denominado estructuralista, aunque él no lo fundó propiamente, sino más bien su discípulo Titchener. En el caso del estructuralismo, es el enfoque que busca estructuras de la conciencia. Bajo su perspectiva, las estructuras más básicas son las sensaciones, las imágenes y las emociones. Absolutamente todos nuestros actos en tiempo presente, cuando estamos despiertos, tienen que ver con lo que vemos, con lo que recordamos y con lo que sentimos o lo que nos gusta o no nos gusta. Pasemos ahora con otro personaje, y ese vendría a ser John Dee, que vive entre 1859 y 1952. Recordaremos que él fue un destacado pedagogo, psicólogo y también filósofo. Es conocido por haber aperturado un nuevo enfoque, el funcionalismo, entendido como aquel que busca no estructuras, sino más bien centrarse en cuál es la función de la conciencia y cómo esa conciencia va cambiando a lo largo de nuestra evolución y nos permite una cosa, como lo decía también Charles Darwin, adaptarnos al medio ambiente. Pasemos ahora a ver otra sección que tiene que ver con este personaje, que es Iván Petrovich Pavlov. Nace en 1849 y fallece en 1936. Es un fisiólogo ruso. Recordarás que es uno de los antecedentes del famoso enfoque conductista, por el cual lo que se quiere es modificar y estudiar las conductas. El proceso no interesa tanto como el resultado, dirían los conductistas, por lo cual lo que interesa, como lo puedes ver en la imagen, es que el perrito realice esa actividad recurrentemente. Cómo se llegó a ello, qué interviene interna y externamente para que ese perrito pueda reaccionar así, es lo secundario. El conductismo tiene como centro entonces la conducta, pero lo que desea en torno a ella no solamente es estudiarla, sino también modificarla. Y a través de la asociación de estímulos es que logra hacerlo. Por último, vimos también lo referente a Sigmund Freud, quien va a vivir desde 1856 hasta 1939. Un enfoque completamente diferente al conductual. Es un médico neurólogo vinculado a la psiquiatría. En este caso, apertura el enfoque psicoanalítico o también denominado psicodinámico, en donde lo más importante es el lado del iceberg que no se puede ver, la parte inconsciente que va a regular nuestros actos. Nuestra conciencia, nuestra personalidad está compuesta por 3 dimensiones. El ello, que es lo más primitivo, que es lo más irracional, el super yo, que nos dice cómo debemos de actuar, y por último el yo, que es el plano de la realidad, en donde actuamos. Entonces, el psicoanálisis centra su estudio en el inconsciente con la finalidad de ver cuáles son las estructuras que determinan la personalidad. El inconsciente solo es una parte que está en constante lucha con lo que creemos de nosotros, super yo, y con lo que hacemos en el mundo real, es decir, el yo. Hasta aquí lo referente a este bonus